De Egipto a Canaán, un símil de nuestra peregrinación por este mundo. Hoy, el 9º capítulo, la palabra que estudiaremos es santidad. En la historia estaremos puntualizando el pueblo aceptó el compromiso de obedecer a Dios. Esto fue lo importante en este momento. Como repaso, vamos a ver los pasos importantes en la relación de Dios con su pueblo Israel. En Mara, Dios les dio estatutos y ordenanzas junto con una promesa, si oían y guardaban lo que les comunicaba. El énfasis fue en oír, pues la comunicación fue oral. En Refidim, Dios les dio maná y les dio también unas reglas que cumplir para que recogieran el maná. Tenían que hacerlo temprano, tenían que hacerlo 6 días, el sexto tomar doble, etcétera, ¿no? Había reglas. Entonces aquí el énfasis es en hacer, para ver si hacían, si cumplían con lo que Dios estaba diciendo en esos detalles simples relacionados con su alimentación. Pero ahora ya los habían llegado a Sinaí, y aquí en este monte, o al pie de este monte, Dios propuso darle las 2 tablas de la ley escritas con su dedo. Aquí el énfasis, como veremos, está en estudiar, porque eran tablas escritas para que se leyeran, se entendieran y llegaran a ser parte de su diario vivir. Pues sí, llegaron al monte Sinaí en el mes 3º de su salida de Egipto. Y la Biblia señala que acamparon allí delante del monte. Dios le habló a Moisés estando en el monte. Y si leen con detenimiento esos capítulos, van a ver que Moisés sube y baja de este monte muchísimas veces. Es difícil de contarlas. Bueno, Dios le habló esta primera vez estando en el monte y le dio estas palabras para su pueblo. Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Otra vez es el sí condicional, si diereis oído. Cuando el pueblo oyó estas palabras, todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Así lo consta Éxodo 19:8. Cuando Moisés vuelve a subir al monte y le da esta respuesta a Dios, él oye estas palabras y le dice Dios a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga y también para que te crean, para que haya constancia de que es Dios hablando con Moisés. Y también recibió esta orden: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos y estén preparados para el día 3º, porque al 3er día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo. Éxodo 19, 10 y 11. Al 3er día dieron truenos y relámpagos, una espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció el pueblo. Y así, espantados, le dicen a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Y Moisés otra vez sube al monte.
Dios le refirió a Moisés de manera oral las leyes, ordenanzas y preceptos que el pueblo debía de cumplir. Y cuando le compartió estas palabras al pueblo, el pueblo vuelve a contestar: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Moisés, al oír esta promesa, escribe un libro, el libro del pacto lo llama, y edifica un altar al pie del monte y levanta 12 columnas. Usa la mitad de la sangre de los becerros que sacrificaron para rociar sobre el altar y las columnas que había levantado. Y Moisés lee este libro del pacto ante el pueblo, y ahora el pueblo contesta: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Añadieron esa palabra, obedeceremos. Entonces Moisés toma la sangre de la otra mitad de la sangre y la esparce sobre el pueblo y les dice: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Entonces Dios dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Otra tarea más de Moisés. Y dejamos a Moisés subiendo otra vez al monte. Aplicación. Vamos a subrayar lo que Dios manda de todos los que forman su pueblo: santidad. En el trato de Dios con sus criaturas, primero pide oír, como lo marca la Biblia, porque la fe es por el oír. Romanos 10:17. Similar a lo que pasó en Mara. Después pide hacer, para que se conozca, presentamos, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Habían recogido maná y comido codornices por más de 15 días, tal vez muchos más. Y ya sabían que cumplir con lo que Dios dice trae bendición. Se habían alimentado bien y habían tenido fuerzas y salud suficiente y necesaria para ese desierto. Pero lo importante es que leamos y conozcamos lo que Dios pide de nosotros. El Señor Jesucristo dijo: escudriñad las Escrituras. Por esto, Dios le daría su ley escrita por su dedo en tablas de piedra. El oír. Dios le habla a sus criaturas de muchas maneras, por las voces de la creación que le muestran belleza, perfección y sustentabilidad. Y en estos días lo hace de manera más fuerte e innegable por la naturaleza. Avenidas, temblores, tsunamis, tormentas, muchas demostraciones de ese poder inmenso. Y también por la pandemia que hoy estamos sufriendo. Y está hablándoles porque se dan cuenta que su poder y su ciencia se quedan cortas ante lo devastador y lo impredecible de los sucesos. No pueden predecir los temblores y no pueden hacer nada contra el viento, contra las avenidas. Y pues primero llegan las nuevas cepas, las nuevas variantes,
y luego se ponen a trabajar con vacunas y más. Y solo lo hacen en un X porcentaje. El hacer también permite que la vegetación siga con su función de purificar el aire, que los árboles sigan dando sus frutos y que el campo siga dando su grano, aunque le ha enseñado al hombre que debe respetar los ciclos en los animales, en los árboles, en las plantas, y debe satisfacer también de las plantas las necesidades de luz, nutrientes y agua. Ahí está todo para beneficio del hombre, pero el hombre tiene que hacer. Y pasamos al tercer punto: leer, entender, creer, mente, corazón. Ayer, solo tenían la letra muerta de la ley escrita en tablas de piedra. Hoy tenemos la Biblia respaldada por la vida del Hijo de Dios, quien, vestido de carne y sangre, vino a cumplir la ley y a dejarnos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Hacer, obedecer. Dos palabras que salieron de los labios del pueblo. Ellos primero dijeron, haremos, y después añadieron, obedeceremos. Hacer es desarrollar lo que se me pide, pero a mi manera y en mi tiempo. Obedecer es cumplir, usando palabras de hoy, en tiempo y forma, con cada detalle que se me pide hacer. Hacer es a mi manera. Obedecer es a la manera, al tiempo, el cómo, el cuándo que Dios ordena. Al pueblo de Israel le fue dada una ley escrita por el dedo de Dios. Innegable era la verdad. Nosotros tenemos el libro escrito por inspiración del Espíritu Santo, no por hombres. Es la Biblia. Dios espera oír de nuestros labios, como salieron los labios del pueblo, esa palabra obedecer. Ellos dijeron, obedeceremos. Pero Dios sabe que para obedecer sus instrucciones necesitamos ser rescatados. Cito de la Biblia, fuisteis rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro 1, 18, 19. El pueblo aprendió esto cuando tuvo que separar ese borreguito y tenían que sacrificarlo, y era el hijo o el animal los que tenían que morir. Rescatados. Así salió el pueblo de Egipto. Después, Dios sabe bien que para cumplir con lo que Él nos pide, necesitamos ser capacitados. Cito otra vez la Biblia que dice, la sangre del pacto eterno os haga aptos para que hagáis su voluntad. Hebreos 13, 20, 21. Dios sabe que como éramos antes, no podríamos obedecerle. Tiene que rescatarnos de la esclavitud al pecado y después tiene que darnos habilidades, destrezas, dones, algo nuevo y capacitarnos en ella para que podamos obedecerle. En tercer lugar, Dios sabe que necesitamos ser santificados.
Vuelvo a citar a la Biblia. Elegidos en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Primera de Pedro 1:2. Estoy cierto que el apóstol Pedro pensaba en esa parte de la historia que repasamos, donde Moisés toma la sangre y con ella rocía al pueblo, y el pueblo queda rociado con la sangre del pacto. Elegidos en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y aquí nos lleva esto a una palabra que necesitamos comprender. Santificación. ¿Qué entender por santificación? Desgraciadamente, los diccionarios, el uso y muchas otras cosas han cambiado bastante esta palabra tan importante y que tantas veces aparece en la Biblia. Primero, nadie puede ser santo en sus propias fuerzas, ni tampoco por cualquier acción que haga. Nada lo hace santo. Yo no puedo llegar a estas metas. Es la acción del Espíritu Santo y viene por creer en la verdad. Yo creo en la verdad y el Espíritu Santo opera en mí lo necesario para esta santificación. Citando a la Biblia, escogido para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Unas palabras que no podemos olvidar. Es también lo que Dios espera de quien ha sido libertado del pecado y hecho su siervo. Vuelvo a citar la Biblia. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Romanos 6:22. Esa obra del Espíritu Santo en nuestra vida, nuestro corazón, nuestras acciones, nuestra mente, nuestras fuerzas, nos hace diferente. Y eso tiene que verse. Y ahí está el fruto que Dios espera ver en nosotros. Personas diferentes, separadas de los del mundo, de los de a su alrededor, hechos diferentes por la sangre de Cristo, capacitados por la sangre de Cristo y aquí dando fruto por la sangre de Cristo. Santificado, pues, santificado es estar libres de toda contaminación del pecado. Un concepto de santificado, entonces, es limpio. Y esto no lo hago yo, lo hace el Espíritu Santo empleando en mí la sangre de Cristo. Leemos en la Biblia que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Santificado también es ser separado y preparado para un trabajo especial. La Biblia dice que hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras. Esto nos hace diferentes. Santificado también significa el ser diferentes. Y ser diferentes no por lo que yo hago, sino por lo que Dios a través del Espíritu ha logrado en mí. Tercer lugar, santificados es haber sido hechos reyes y sacerdotes para Dios. Y aquí está la verdad más maravillosa. Santificación quiere decir que Dios me tomó, me hizo reyes
y sacerdotes. Le dijo a su pueblo: vosotros seréis mi especial tesoro. Por esto, santificado es ser únicamente de Dios. Soy de Él y de nadie más. Él me rescató y yo me he entregado a Él y a nadie más. Es mi único dueño, es mi único propósito en la vida, es mi única razón para vivir. Santificado es ser únicamente de Dios. Oremos. Dios nuestro, cuando estamos ante esta palabra santificado, santo y palabras similares, tenemos que humillarnos y sentirnos muy pequeños. Es una meta enorme, inalcanzable para nosotros, pero qué maravilloso que en Cristo Jesús lo podemos lograr. Por su sangre somos limpios de todo pecado. Por su sangre podemos ser hechos aptos para obedecerte, para cumplir tu voluntad. Cuán difícil y cuán grande y cuán extraordinario sea, tú nos das la capacidad para lograrlo. Y en tercer lugar, lo más maravilloso, somos algo especial para ti. Padre, esta palabra es tropiezo para muchos. Enséñanos a creerlo, enséñanos a vivirlo, enséñanos a gozarlo y a sentirnos que somos únicamente tuyos, acostados en tu regazo, sintiendo el palpitar de tu corazón, sintiéndonos tuyos y únicamente tuyos. Rogamos esto, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.